Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que poco se habla en las redes sociales a profundidad, y es la relación de instructor y alumno. Y muchas veces es un tema complicado porque cada caso es bien particular, pero hay una norma que nos deja la enciclopedia. Así que, como siempre, vamos a coger la enciclopedia, vamos a leer paso por paso la relación de estudiante e instructor y ver cómo se compaginan y cómo al día de hoy, de cuando esto se hizo en los días modernos, cómo va funcionando, si algo cambia, si estamos de acuerdo y si entendemos bien lo que significa. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, pues este episodio es traído a usted en parte por la gente de tu tienda de artes marciales. Gorilla, tu tienda de artes marciales en Bayamón. Ahí le dejo la información para que pueda conseguir equipos como este y muchos otros equipos de combates, kicking shields, ya sea de taekwondo, de karate. Vaya allá y el maestro Maggi va a estar atendiéndolo de la mejor manera, así que recomendado, vayan a Gorilla, tu tienda de artes marciales, así mismo lo consigue en Facebook y ahí tiene el número de teléfono para comunicarse. Pues hablando de la relación de estudiante-instructor, yo voy a buscar por aquí para no fallar, y es bien importante, y hoy en día más que nunca. Aquí tenemos a Nobs. Cualquier cosa, si ve eso azul, no sabe qué es Nobs, que está aquí al ladito mío. Así que la relación de instructor-estudiante, que la tengo en la página 44 de la condensada, 44 y 45, tiene 12 instrucciones para el instructor y 10 para el estudiante. Y yo quiero ir una a una con ustedes y ir discutiendo un poquito o analizando más bien de qué tratan y qué quiere decir el fundador, porque muchas veces creemos entender y no siempre es el caso. Me pasa mucho a mí. Bien, la primera dice: un instructor nunca debe de cansarse de aprender. Así que esa primera, y siempre tiene que estar listo para contestar preguntas. Y quiero ir en esa, específicamente cuando dice que tiene que estar listo en todo momento para contestar preguntas. No es que cada pregunta que se le haga al instructor la tiene que contestar siempre sí o sí porque el libro lo dice. Lo que dice el libro es que pues nuestro trabajo como instructor es poder sacar de duda a los estudiantes. Ahora, hay estudiantes, o hay situaciones más bien, donde no puedo quedarme pegado en una pregunta y volver y estar contestando, y si no entendieron, volver a contestar, y no entendieron, volver a contestar. Y si le digo a ese estudiante: mira, vamos a pasar a la próxima técnica, hablamos de eso luego. No es que yo no esté haciendo mi trabajo, esté faltando a la enciclopedia, de que no estoy contestando la pregunta, sino que la situación amerita de que, porque hay muchas personas y otras preguntas, el tiempo es limitado, yo voy a pasar y no te voy a contestar esa pregunta. No que no te la contesté, quizás no la entendiste, o no puedo elaborar la respuesta un poquito más por falta de tiempo, y tengo que seguir. Bien, así que eso pasa. No espero que ninguno de los practicantes vaya a estar diciéndole al instructor: tú no eres buen instructor porque no estás contestando la pregunta. ¿Está bien? Ok, tengo aquí la segunda. Dice: un instructor siempre tiene que estar dispuesto. Un instructor tiene que estar dispuesto a que su estudiante lo sobrepase. Estoy aquí, si me ven un poquito lento leyendo, estoy traduciendo, tengo la versión de inglés, ahí le estoy dejando la versión en castellano. Un instructor tiene que estar dispuesto a que su estudiante lo sobrepase. Y sí,
Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso debería hacer muchos instructores que no quieren que sus estudiantes lo sobrepasen. De hecho, he escuchado, especialmente en otras artes marciales, donde dicen que yo no le enseño todo a mis estudiantes, siempre tengo unas técnicas, no sé, secretas o ocultas para mí, por si acaso alguno de mis estudiantes se me revela o algo así. Es la manera de pensar de algunos instructores que me consta, que me han dicho. ¿Está bien? Así que aquí dice que un instructor debe sentirse contento si un estudiante lo sobrepasa y que un instructor no debe de aguantar a su estudiante, no debe retenerlo, no debe aguantarlo en el entrenamiento. Y aunque eso en síntesis es correcto, a veces puede pasar que a un estudiante lo detengas, por ejemplo, ¿verdad? Se portó mal, hizo una acción mala, grande, fuerte, y usted tenga que suspenderlo. Eso no quiere decir que no lo va a entrenar más, pero de momento le da una suspensión de 1 semana, 2 semanas, el tiempo que fuese, y no es que está aguantándolo, sino es que tiene que bajar revoluciones ese estudiante, pensar bien en lo que hizo mal para arreglarlo, y hay situaciones donde sí, yo entiendo, y muchos de nosotros los instructores entendemos que tenemos que aguantar a nuestros estudiantes para que recapaciten y después volver y seguir con el entrenamiento y que nos sobrepasen, pero hay momentos en donde hay que aguantarle los caballos de fuerza y vamos, piensa bien lo que estás haciendo, ¿sí? Esa es la número 2. Dice también, ok, hay muchas de estas que no estoy tan de acuerdo. Y usted podrá decir, Castillo, ¿no está de acuerdo con la enciclopedia? Y no estoy de acuerdo quizás con el escrito literal. Sí entiendo lo que quiere decir y sí lo llevo a cabo como dice el libro, pero no de la manera tan estricta porque hay unas circunstancias específicas. Aquí dice también en la número 2 que si el instructor se da cuenta de que el estudiante ha pasado sus capacidades de enseñanza, las capacidades de lo que el instructor le puede enseñar a su estudiante, el estudiante deberá ser enviado a un instructor de mayor rango. Y yo tengo mis reparos ahí porque no necesariamente, en un mundo ideal sí, pero no necesariamente. En un mundo ideal, mientras más rangos tengas, se supone que más conocimiento tengas. Pero sabemos que en realidad en la práctica no funciona siempre así. Aquí dice que lo pasé a un rango mayor, sobreentendiéndose de que alguien con más conocimiento. Pero eso no es el caso. Yo puedo ser sexto dan y mi estudiante necesita un séptimo, un octavo para seguir mejorando, pero no hay una certeza de que ese séptimo u octavo sea más conocedor que yo como sexto dan. ¿Me entiendes? Eso pasa. O a veces en algunos países o en unas ciudades, en unos pueblos, no tienen un rango mayor que el instructor que le está dando clase a ese estudiante y no tiene de otra. Otra cosa es que si un estudiante llega al nivel de un instructor, pues quiere decir pues, que el instructor está haciendo buen trabajo. Y no necesariamente usted tiene que ser el mejor del mundo para entrenar y sacar a un estudiante suyo a que sea el mejor del mundo. Usted podrá pensar, ¿cómo es eso? Mire, usted puede ser un buen maestro, aunque no sea un buen habilidoso. Aunque no sea un virtuoso de las patadas y de la técnica, usted puede tener un estudiante que sí lo sea. Yo siempre doy el caso a mis estudiantes de los entrenadores de gimnasia. Usted nunca ve un entrenador de gimnasia enseñándole a sus alumnos dando maromas. Los entrenadores de gimnasia no dan maromas, te dicen cómo son porque conocen, pasaron ese proceso, pero ellos no los ven dando maromas. Mira, se hace así, vamos a darle esta vuelta, la reguinda de aquí. No funciona así. En el taekwondo tendemos a pensar de que el maestro tiene que patear bien para que sus estudiantes aprendan a patear bien. Y no es el caso. Lo que necesita saber el instructor es cómo enseñar, cómo transmitir ese conocimiento y tener la teoría
bien fundada en sí para poder enseñarle de la manera correcta a los estudiantes. Así que ese final del número 2, pues lo cojo un poco con pinza. Sé lo que quiere decir, que no aguantemos al estudiante, que siempre le busquemos la mejor opción para seguir subiendo, pero como dije, el estudiante, si es bueno, es gracias a usted. Y no hay ninguna garantía que cuando usted lo pase a otro instructor, pues también ese instructor sea mejor que usted porque sea mayor rango. Aparte de que hay otras complicaciones y que me imagino que las vamos a tocar más adelante, donde el agradecimiento, la cortesía, el respeto, la marcialidad está arraigada en este entrenamiento y pues la lealtad y este tipo de cosas pues van ahí. Que hablamos más adelante sobre eso. Dice la número 3. El instructor siempre deberá ser un buen ejemplo a sus estudiantes y nunca defraudarlos. Eso no hay mucho que discutir ahí. Esa número 3 del instructor, de las responsabilidades del instructor. Un instructor siempre tiene que darle un buen ejemplo. Eso no quiere decir que un instructor sea perfecto. Darle un buen ejemplo es incluso cuando se equivoca, pedir disculpas, retractarse, enmendarlo, y eso es darle un buen ejemplo, aun cuando hizo algo malo, tratando de arreglarlo, es dar un buen ejemplo. La número 4 dice, el desarrollo de los estudiantes debe ir por encima de la comercialización. Y aquí puede ser polémico para algunos, pero quiero que me entiendan. Yo soy una escuela, mi doyan, es comercial. Es comercial, yo me dedico al taekwondo a tiempo completo. Yo estoy en un local comercial, yo, ¿verdad?, tengo unas deudas, pago renta, luz, permiso, etcétera. Ese tipo de cosas. Así que yo cobro por mis clases, mi escuela es una escuela comercial. Y entiendo que lo que quiere decir aquí, donde el desarrollo de los estudiantes tiene que ir por encima del comercialismo, es más a la relación de estudiante-instructor más que la escuela como tal. O sea, que yo no debo pasar de rango a mi estudiante porque solamente me paga. No debo solamente cobrarle a mi estudiante para que se sienta cómodo en la escuela y siempre que me esté pagando, pues aunque él no sea el bueno, aunque no vaya mejorando, pues no importa, siempre que me siga pagando, pues yo lo dejo ahí tranquilito. A eso más bien lo que se refiere. Pero sí es bien importante la comercialización de las escuelas, es importante y hay que tener una balanza. No debe ser una más importante que el entrenamiento y viceversa. Hay que tener una balanza. ¿Por qué? Porque la comercialización de una escuela exitosa hace que ese instructor, ese dueño de escuela, se pueda dedicar a tiempo completo a los estudiantes. Si una escuela no genera el dinero propio para que ese instructor se pueda dedicar a tiempo completo en ese doyan, pues va a tener que gastar tiempo fuera del doyan en otros trabajos. Entonces va a estar dándote clases part-time. Y si usted entrena part-time, si usted se dedica part-time, los resultados van a ser part-time, a tiempo parcial. Así que si usted quiere los mejores resultados, tiene que darle tiempo completo. Y para darle tiempo completo en esta sociedad, en estos tiempos, usted tiene que tener una escuela comercialmente exitosa. Así que eso es importante. Lo que no debe de ser es que usted como instructor, usted está vendiendo un producto. Y ese producto tiene que ser de calidad. Usted cobre lo que vaya a cobrar, cobre altos precios, no importa si el producto es de calidad. El problema de muchas escuelas a veces es que tienen un buen producto. El taekwondo es un buen producto. Cobran alto, pero el servicio o la calidad transmitida de ese buen producto no es la mejor, no es la mejor. Y vemos escuelas llenas, altos rangos y baja calidad, porque la comercialización la ponen por encima de lo técnico. Y ves otras escuelas que es una escuela pequeña, es una escuela, o a veces no tienen escuela, entrenan al aire libre, pero la calidad es alta de los practicantes. Así que hay que ponerle eso en una balanza. Se pueden hacer las dos, y pues, por eso es que ahí digo que porque tengo mis reparos de que
el entrenamiento de un estudiante no debe ir por encima del comercialismo. Y en mi pensar los dos deben ir a la par. Porque un instructor que pueda vivir del taekwondo es un instructor feliz. Todos los instructores queremos vivir del taekwondo y no queremos hacer otra cosa si podemos vivir del taekwondo. Así que un instructor de taekwondo feliz hace que el entrenamiento y la dedicación sea mejor. ¿Sí? Algo más. Una vez el instructor... Sí, eso lo tocamos. Sí. Aquí dice luego que una vez el instructor se concentra en el materialismo, pues pierde el enfoque y el respeto a los estudiantes. ¿Sí? Ok, la número 5. El instructor debe enseñar científicamente, teóricamente, para salvar tiempo y energía. Esto es bien importante. Hay que saber cómo enseñar, y el taekwondo nos enseña cómo enseñar a las masas de manera más efectiva, porque hay muchas disciplinas que muchas disciplinas que se enseñan distinto, de distintas maneras, pero el taekwondo al ser militar y al venir de batallones, de enseñársele a masas, a muchas personas al mismo tiempo, tiene una manera particular de poder enseñar de manera más eficiente, más tiempo eficiente. Y por eso es importante la terminología en el taekwondo. Los comandos son bien importantes que los estudiantes lo sepan. Primeramente, los instructores. Conozco instructores que no son tan tiempo eficientes, quizás porque están cortos de la terminología o cortos de los comandos. Mientras más comandos o mientras más estructura de clase tengas, me refiero a que para evitar repeticiones innecesarias, que tus estudiantes sepan unas cosas claves bases de la clase. Por ejemplo, algo básico para que todo el mundo entienda el concepto. Usted tiene 30 estudiantes, un ejemplo, usted tiene 30 estudiantes, le está dando clase a 30 estudiantes. Usted no le va a decir a cada uno a la vez, siéntate. Estudiante 1, siéntate. Estudiante 2, siéntate. Estudiante 3, siéntate. Estudiante 4, siéntate. Hasta que llegue el 30. ¿Verdad? Que no hacemos eso. Siéntese todos, por un ejemplo. Todos siéntese y todos se sientan. Y ahorraste un montón de tiempo en vez de estar diciéndolo uno. Pues de esa manera hay muchos comandos que existen en el taekwondo donde si usted los usa y sus estudiantes lo aprenden, van a ganar mucho tiempo en clase y ayuda a que la clase corra más tiempo eficiente. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Y dice científicamente. ¿Por qué científicamente? Porque no queremos enseñarle un arte marcial porque yo lo digo. No quiero enseñar un arte marcial porque sí. No. Todo lo que nosotros enseñamos tiene una razón científica. Cuando digo científica es que es probable. Todo lo que nosotros enseñamos probamos el porqué de su eficacia, el por qué se hace de esa manera y no se hace de otra. Y de esa manera, pues usted demuestra que sabe lo que está enseñando y como buen instructor. El número 6. El instructor debe ayudar al estudiante. Develop good contact outside the dojo. Ok, está número 6, que habla que el instructor debe ayudar al carácter del estudiante, porque un estudiante debe de ser buen estudiante dentro del dojo y fuera del dojo. Así que no solamente los puños y las patadas, responsabilidad de nosotros es poder enseñarle etiqueta, valores, ética a nuestros estudiantes y que no se quede meramente en el puño y la patada, el combate, romper tablas. Es parte de nosotros como instructor enseñarle a nuestros estudiantes buen comportamiento. ¿Sí? Bien, el número 7. Bien, en el 7 yo tengo también mis reparos aquí y le digo a ustedes, tengan cuidado, porque a veces leemos el libro y todo lo que dice el libro y lo sigo al pie de la letra. Y acuérdense que esto tiene un contexto específico cuando se escribió, para quienes se escribió. Acuérdense que muchas de estas cosas, y por eso las estoy tocando, y en otros podcasts vamos a estar hablando también de la cultura moral y todo eso, porque esto está arraigado a la cultura oriental. Y muchas de estas cosas no son tan normal para los que no somos orientales. Así que no necesariamente nosotros tenemos que seguir al pie de la letra las enseñanzas culturales
de los orientales, porque en la práctica, el día a día de nosotros, no aplican, no las entendemos, no es para nuestra cultura. Eso no quiere decir que no las aprenda, apréndelas, porque en algún momento puedes ir a Asia, en algún momento puedes estar interaccionando con un asiático y nosotros como estudiantes de un arte marcial asiático, pues debemos saber ese tipo de cosas. Pero en el diario vivir, todos los que vivimos el taekwondo día a día, dentro y fuera del doyan, pues ya sabes que tienes que tener mesura donde usar X o Y cosa de la cultura oriental. Y en esta dice, el número 7, que los estudiantes deben de ser alentados para visitar otros dojans y estudiar otras técnicas. Voy a seguir. El estudiante a quien se le prohíbe visitar otros dojans se convierte rebelde. Hay dos ventajas para permitir que los estudiantes visiten otros gimnasios. No solo que vea la posibilidad de observar otras técnicas y que vea el chance de comparar sus técnicas con otras técnicas inferiores. Lo que implica aquí es un poquito soberbio del taekwondo, que parte de la primicia que deja que tu estudiante vaya a otras escuelas de otras artes marciales para que se dé cuenta que las otras marciales son inferiores a las nuestras, ¿verdad? Y eso no es algo que hoy en día dudo que algún instructor, el número 7 del instructor, de los principios del instructor, vaya a estar reforzando mucho en el estudiante, porque nosotros podemos tener una opinión de que nuestro arte marcial sea mejor por X o Y razón, pero la realidad es una, que ese no es el comportamiento que debemos tener, y otra que es más basado en opinión, más que cualquier otra cosa. Así que yo no me dejo llevar mucho por esa, y también tengo mucho cuidado en dejar a mis estudiantes que visiten otros artes, porque otras escuelas, incluso hasta del mismo sistema, hasta del mismo arte, porque hay instructores y hay instructores. Y nosotros como padres de nuestros estudiantes, que nos sentimos como custodios de nuestros estudiantes, usted podrá decir, ¿pero qué es eso? Eso no es así, qué tóxico. No, que me refiero en que uno los cuida, que uno los quiere mucho, les tiene mucho afecto y los quiere cuidar. Y hago que no se involucren en esa práctica de visitar a otros doyan para aprender de otras técnicas. Una, porque puede ser confuso. No todo el mundo puede practicar muchos artes marciales a la misma vez. Eso lo habré en otro podcast. Y otra, que todo depende en el tiempo. Un blanca. No, si estás aprendiendo un arte marcial, enfócate en este arte marcial. Ya con los cinturones negros, vamos aquí, vamos a compartir allá, pues ya ellos tienen una base sólida y quizás, ¿verdad? Pero no con todo el mundo hago eso, y hay estudiantes que son de aquí bien, no quiero decir capaces, sino bien fundados, que no se dejan sacar de foco, y quizás otros todavía no han desarrollado o no saben lo que quieren y va a estar en una ambivalencia, si aquí o allá. Trato de evitarle eso al practicante, especialmente cuando es principiante. Así que ojo con la número 7. La número 8 dice que los estudiantes deben ser tratados equitativamente, no debe de haber favoritismo, los estudiantes siempre deben ser regañados o corregidos en privado y nunca enfrente de la clase. Bueno, estamos en la 8. Eso depende. Me refiero que me imagino que ahí lo que trata es que cuando es algo fuerte, porque si estamos en clase y un estudiante va a ser choño y en vez de salir con bloqueo bajo sale con bloqueo alto, pues mira, el bloqueo abierto, mano abierta, pues era el bloqueo de mano abierta, no es bloqueo de antebrazo. Y lo digo al frente de la clase, no le estoy faltando el respeto, eso lo estoy corrigiendo, pero no, ¿verdad? No pasa nada. Ahora, si un estudiante hizo algo pesado, algo fuerte, le dijo una mala palabra a un estudiante, yo no puedo esperar tampoco a que se acabe la clase. Yo tengo que decírselo al momento. Quizás continúo la conversación en privado y abundo más y le digo, pero tengo que llamar la atención al momento, al frente de todo el mundo. Si le faltó el respeto a un compañero, no lo puedo dejar pasar. Así que entiendo lo que quiere decir aquí.
que es como le dije, voy a hablar con él, voy a hacer que entienda, pero no se la voy a dejar pasar. Así que la 8, pues, sí o sí. Sí y no. Que la número 9. Si el instructor no tiene la respuesta para la pregunta de un estudiante, no debe fabricar una. Y debe contestar admitiendo que no sabe la contestación, pero que va a buscar lo antes posible una respuesta. Eso es excelente. Todos los instructores que están viendo esto, no se inventen las preguntas, no se inventen las respuestas. No sabe, no sabe. Mire, yo fui al último curso de instructor que fuimos. El gran maestro le hicieron una pregunta y fue cómico y me gustó. Para muchos puede ser una cosa grande. Para mí me encantó. Él dijo, pues, no me acuerdo ahora exactamente qué fue, pero algo de una posición o algo, o de una altura. Sí, creo que esa técnica es medio. Creo que es medio. O es alto, no sé. Vamos a buscarla. El mismo seminarista, el mismo gran maestro, dio su opinión, dijo, yo creo que es media. No me acuerdo exactamente lo que fue, pero digamos que dijo que es media, pero puede ser que sea alto. Vamos a buscar el libro. Y buscaron el libro. No sé qué fue, medio o alto. Y él, pues mira, ahí lo tienen. ¿Verdad? Porque son muchos detalles que se nos pueden olvidar, pero nunca puede decir, es media. Y cuando la gente dice, vamos a buscar el libro, no, busque. Yo dije que es media. No se invente eso porque le hace un daño a los estudiantes. Tarde o temprano se va a saber si cometió un error o no. Así que cuando los instructores son así reales, me gusta mucho más. Así que eso es importante, no se inventen las contestaciones. Dice, muy a menudo, un cinturón negro bajo. Dice que un cinturón negro puede dar explicaciones o contestaciones ilógicas solamente para no perder, por miedo, por no perder el respeto de sus estudiantes. ¿Bien? Así que no pasa nada, somos humanos, nos podemos equivocar y no lo sabemos todo. Solamente General Choi se sabía todo, ¿no? Nadie más en el mundo se sabe el taekwondo completo. Ok. La número 10. Un instructor no debe buscar favores como limpiar su estudio, reparaciones, quehaceres de reparaciones de sus estudiantes. Lo que quiere decir es que no te aproveches de los estudiantes. Y esto quizás no pasa tanto ahora, pero antes entiendo que pasaba más, donde el estudiante, el instructor se aprovechaba de que el estudiante respetaba tanto al instructor, e incluso hasta muchos le teníamos miedo cuando éramos más pequeños a nuestros estudiantes, a nuestros instructores, que todo lo que nos decía lo hacíamos. Y mira, ve a casa que necesito que me laves el carro, y nosotros le lavamos el carro. Y llega temprano, necesito que me bajes la escuela, ese tipo de cosas. Un instructor no debe buscar aprovecharse de los estudiantes. Ahora, eso no quiere decir que cuando el instructor necesite ayuda para algo que nos beneficia a todos, por ejemplo, barrer la escuela, barrer el doyan, nos beneficia a todos. Es tu doyan también. No porque el instructor te esté pidiendo que barras el doyan se está aprovechando de ti. Solamente es que pues necesita tu ayuda, está ocupado, está haciendo otras cosas, o incluso nada, él puede hacerlo, pero quiere que tú lo hagas. Quizás quiere probar tu comportamiento, quiere probar qué tan comprometido tú estás con la escuela. Así que no confundan esa parte de explotar a los estudiantes con que un instructor te pida que le des la mano en algo. Bien, así que ojo con eso. La 11 dice, un instructor nunca debe explotar a sus estudiantes. El único propósito del instructor es producir técnicamente y mentalmente resultados con sus estudiantes. Sí y no. Y vuelvo, no es que esto está mal, no es que yo no siga esto, sino que hay que interpretarlo. Esto va más allá, y porque seguir la letra muerta, o sea, lo escrito meramente no tiene sentido. Lo que está escrito se tiene que interpretar. Eso pasa con todo, con las leyes y con todo. ¿Okay? Estamos de acuerdo que los estudiantes no se deben de explotar. Claro que estamos de acuerdo. Ahora, como dije ahorita, no solamente el propósito de un instructor es técnica y mentalmente.
Eso es bien importante. Pero como dije, nosotros como instructores damos un ejemplo y creamos ciudadanos. Creamos ciudadanos. Así que no es solamente puño y patada y que esté fuerte físicamente y aquí, sino que seas una persona de bien. Y para eso pues, hay otros entrenamientos y hay otras pruebas, otras tareas que el instructor te puede mandar a hacer. Y una de esas puede ser, vamos a barrer la escuela. Vamos a barrer la escuela, vamos a mapear la escuela, vamos a limpiar la escuela. Y ahí tú demuestras calidad de persona y tú demuestras el compromiso con tu escuela. No tiene nada que ver con el taekwondo, entre comillas. De afuerita se ve que no tiene nada que ver con taekwondo, pero tiene que ver todo con taekwondo. Porque una persona que no está dada a dar por su escuela, por su instructor, por sus compañeros y mantener su propia escuela limpia, pues entonces es una persona más egoísta. Y eso no es eso no es una cualidad buena para un buen taekwondoísta, ¿sí? Y la número 12, siempre sé honesto con los estudiantes y nunca defraudarlos. Y eso lamentablemente pasa mucho. Muchos instructores y aunque no de nombre, pero a calzón quitado, hay muchos instructores y no los culpo, no digo. No quiero tirarle la toalla, pero tampoco quiero crucificarlos, porque el que seamos instructores de taekwondo no somos superhéroes, no somos Superman, somos personas normales que tenemos nuestros defectos. Pero hay muchos instructores que han fallado, hay instructores que han robado dinero, hay instructores que lamentablemente han cometido actos lascivos con estudiantes, hay instructores que han abusado con alumnos y un montón de cosas que han pasado más de lo que yo quisiera. Y siguen pasando. Ya no tanto como antes, pero siguen pasando lamentablemente. Así que, instructor que me estás viendo, si piensas abrir una escuela o tienes una escuela y en algún momento te ha cruzado por la mente hacer cualquier cosa, que yo no tengo que decirle a nadie lo que está bien o lo que está mal. Todos sabemos que un acto lascivo contra un menor de edad es malo. Incluso hasta el violador, hasta el criminal violador que hace ese acto, lo sabe que está mal. Lo sabe que está mal. Y a veces son enfermedades mentales, impulsos que no pueden controlar, pero saben que está mal. Así que si usted le cruza por la mente eso, quítese del taekwondo, busque ayuda. Usted no es una persona que puede estar ahí. Y si es una persona que no sabe de finanzas, que no sabe correr finanzas, que tiene siempre problemas con el dinero, no tenga un grupo de taekwondo cobrando dinero, mejor no lo haga, evítese problemas. Y pues la parte de los estudiantes ya este video está un poco largo, así que lo voy a dejar para una segunda parte. Vamos a hablar de los principios o las responsabilidades del estudiante con el instructor. Estábamos hablando aquí del instructor con el estudiante y luego vamos a hablar del estudiante con el instructor, la segunda parte. Espero que hayan podido seguirme y entender lo que quiero decir con estos puntos, que no en todo estoy al 100% o de acuerdo y si no estoy de acuerdo es porque quizás no es para nuestra cultura o quizás fue escrito en otros tiempos y no está temperado para los tiempos de ahora ciertas reglas. ¿Bien? O quizás yo entiendo lo que quiere decir para algo en específico y no todas las situaciones, ¿sí? Los que me conocen saben que soy un defensor de lo que dice la enciclopedia del taekwondo, pero tampoco soy ciego. Tampoco voy ahí por la vía rectas con gringolas. Analizamos todos y cuando yo le digo que creo algo firmemente del taekwondo, créeme porque lo digo con convicción. Si hay algo que está aquí que yo pruebo, que no me gusta, que no está bien, se lo voy a decir igual. Que todo lo que yo digo que me gusta, que funciona, que promuevo, es porque realmente lo creo de corazón. Así que ahí lo tienen. Gracias por seguirme siempre. Gracias por seguirme. Gracias por suscribirse. Si no lo has hecho y llegaste a este canal, suscríbete al canal. Es completamente gratis. Nos ayuda a difundir mejor este canal y nos promueve en las redes sociales. Puedes compartir
el contenido de este video lo puede compartir. Todos los que tenemos aquí en el Camino Marcial son para ustedes para compartir. Espero que puedan dejar sus comentarios ahí si tienen alguna duda. Me puede escribir por privado si así lo desea. Pero importante que sea parte de la comunidad del Camino Marcial, sea el arte que usted practique, independientemente. Aquí todos son bienvenidos para poder discutir de temas a veces livianos y a veces un poquito más profundos como este, para poder seguir dándonos las manos y seguir creciendo como artistas marciales en esta hermosa comunidad. Así que los espero ver en el próximo video. Nos vemos en la próxima. Taekwondo.